Bueno, buenos días. Un mes más en los cuerpos suprimidos. Hoy vamos a abordar el cuerpo paisaje. El cuerpo paisaje, voy a subir la voz. Aquí está. Es un tema que para mí familiar, que todo el mundo que hace un poquito de danza japonesa, buto, o bueno, otro tipo de que no sea japonés, pero que ha hecho algo de buto, pues entonces volvemos a recurrir a este tema. Entonces es una cosa que no os va a sorprender, simplemente es un anclaje, hay que pasar por aquí. Entonces quizás sirve para recordar conceptos, desplegar un poquito el cuerpo paisaje, quizás, abordarlo quizá desde otro lugar. Em, Vale, entonces es posible que hay cosas que ya hemos trabajado, que ya nos suenan. Quizás es un momento donde alguna información realmente se integra, ¿vale? Es como si fuese el receptáculo, el espacio en el que trabajamos, ¿sí? Cada uno en esta danza, que como es una especie de base, aunque tú profesionalmente no te dediques a esta danza, la puedes usar como background, como base, ¿sí? Entonces es muy interesante tener en cuenta siempre trabajar el cuerpo como un paisaje. Para mí es un source, es como una búsqueda. Hay personas que trabajan desde otros lugares. Y en mi caso, yo trabajo desde aquí. Y yo sé que muchas de vosotras también trabajáis desde este lugar, cuerpo paisaje, despertar en tu propia tierra, conectar el paisaje interior con el exterior, bueno, un montón de cosas que tienen que ver, ¿no? Encontrar la naturaleza interior. Bueno, es un poquito un camino que quizás también nos hace preguntarnos cuál es la dirección, el sentido. Como yo tengo mi camino, ¿cuál es el camino? Hay que retornar a conectar con esta naturaleza interior, hay que armonizarla. Es un tema muy importante porque solamente ya basándonos en la arquitectura, las personas que se dedican a esto, ¿no? A la neuroarquitectura o las personas que estudian al ser humano, dicen que en algún momento nosotros ha entrado la distorsión, nos hemos enfermado cuando hemos empezado a construir y a alejarnos de este paisaje, de la naturaleza. Entonces hay que volver. Y hay que volver con todo lo que hemos traído y soltar lo que realmente necesitamos. Porque para estar en contacto con la naturaleza se requiere menos información, una forma de vida más simple, más observadora, más silenciosa. Entonces, la naturaleza nos puede traer esto, pero nosotros también necesitamos esto para encontrar este punto de comunicación de espacio armónico, ¿vale? Entonces, creo que trabajar el cuerpo paisaje puede ser una manera muy innata, intuitiva, natural de volver a reconectar con nuestro cuerpo paisaje. ¿Vale? Es como un elemento sanador. Bueno, aquí traigo como siempre diferentes enfoques, artistas en un momento dado que tienen una visión muy interesante. Son mis referentes, los podéis tomar. Yo siempre os voy a recomendar que busquéis vuestras propias fuentes de inspiración, ¿sí? Artistas contemporáneos o, bueno, que ya no están aquí, pero que su obra sigue, que nos inspiran, nos hacen llegar a este punto cero de inspiración, a este punto cero de vacío. Vale, entonces voy a ir comenzando y voy a usar este
PowerPoint que tengo hecho. A ver, aquí. Vale, vamos a ir en grande. Vale. Como ya sabéis, yo he estado muchísimos años, muchos, estudiando, ayudando a una profesora de una maestra de pintura sumie japonesa, muchos años. Y por eso empiezo cuerpo paisaje con un cuerpo basado en una pintura, porque como ya os he comentado otras veces, en el buto japonés, la propuesta es que nuestro cuerpo es un cuerpo blanco, pintado de blanco como el vacío. Y desde ahí algo surge. Nuestra idea es que algo surge desde dentro, ¿vale? Luego podemos buscar esos bordes, esos puntos de intersección con el paisaje exterior, en qué resuena, en qué espejea, en fin. Pero, como veis, intentamos simplificar al máximo cuál sería la esencia de la forma que estamos pintando para captar el espíritu, para que al verlo tú puedas sentir ese paisaje. Y eso pasa por una depuración, por quitar unas impurezas, por ir realmente a lo minimalista. Es muy interesante trabajar la danza desde ese lugar y también la importancia de dejar espacios sin pintar. No todo está definido, expresado, ¿vale? Hay que dejar espacio. Así es la danza que hacemos. Una danza moderna como un clásico, un contemporáneo, una danza teatro, está todo súper definido. Entonces, primero que no hay ese misterio y tampoco hay ¿cómo se dice esto? Un público activo que tiene que activar la imaginación, la curiosidad, sorprender. Eso es un poco lo que buscamos, ¿no? No queremos un público pasivo donde le estamos dando todo. Ese es un poquito como un lugar de referencia desde el cual partimos. Hay que dejar espacio, siempre. Entonces, si veis en la montaña grande, la que está en negro, la que tiene más presencia, está a un lado, ¿sí? Esto también es en la danza, también tiene que ser así. No podemos estar en todo el medio, ocupando todo el espacio, sino que hay que buscar un lugar más humilde, teniendo en cuenta el todo, porque nosotros realmente cuando bailamos somos una parte del paisaje, ¿sí? No somos todo el paisaje, no lo ocupamos todo. Y aquí hay un proceso también de soltar el ego, ¿vale? Desde este lugar más de, bueno, estoy aquí con mi presencia, pero tengo en cuenta lo demás, porque como persona entendemos que somos mucho, todo nuestro universo es mucho más grande. Todos los ancestros, nuestra historia, nuestras memorias, todo eso hay que darle espacio. Entonces, esta es una manera sencilla de abordarlo y de tenerlo en cuenta, ¿vale? Si veis, aquí se combina algo muy concreto, como por ejemplo estos barquitos, ¿no? Algo muy concreto. O cuando hay algo más general, más grande, que genera como una atmósfera, que está más indefinido, ¿sí? Esto también lo queremos, de alguna manera, son elementos que queremos tener en cuenta. A mí lo que me gusta es que yo, por ejemplo, he estudiado todo esto desde la teoría, desde la práctica, y eso es una cosa que va entrando, que como mi cuerpo de danza va recibiendo.
¿vale? Se va educando. Y luego yo cuando me pongo a coreografiar o me pongo a hacer improvisación, no tengo que pensar desde un lugar lógico o planificado en todos estos elementos. Eso ya está. El cuerpo ya lo sabe y lo va a expresar. Tranquilas, porque esto luego no hay que, sí tengo que hacer algo concreto, la atmósfera. No tenemos que hacer eso. Ya es como que se integra, se automatiza y es como el respirar o el caminar. Nosotros no, ya pasa a otro lugar de nuestro sistema y ya forma parte de nuestra parte más automatizada y ya no tenemos que pensar en eso. Solamente tenemos que como que fluir con el Q, ¿no? Con el movimiento, con la fluidez, con lo que va viniendo todo el rato, ¿sí? Bien. Em, Esto también se puede trasladar, igual que hemos hecho con la teoría de la correspondencia, a cómo explorar esto en la música. Os lo voy a explicar al final de la clase y os daré una propuesta para que hagáis un ejercicio, ¿vale? Pero como trasladando esto de un nivel visual a otro canal que es más el auditivo, ¿vale? Luego lo vemos. No lo voy a hacer ahora porque como yo pongo este vídeo en YouTube, aunque esté en oculto, como la canción que os quiero pasar luego tiene derechos, me la van a silenciar. Entonces, no sirve de nada que os ponga ahora la canción y luego en el vídeo va a tener que estar en silencio. Entonces, yo os voy a explicar cómo funciona y luego los comparto la canción por el grupo y vosotros hacéis el trabajo, ¿vale? Bueno, nosotros no vamos a hacer el ejercicio de coger la ranita y destriparla. No lo vamos a hacer porque es pura ciencia, pero le quita esa parte de magia y de misterio, ¿sí? Es como desvelar el secreto del mago, ¿no? Entonces, os he puesto esta imagen aquí. Nosotros siempre trabajamos, cuando trabajamos a nivel visual en la danza, observo, algunos habéis trabajado conmigo presencialmente, esta parte más multimedia, tengo visuales, tengo imágenes, fotos, dibujos. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues yo lo que os propongo siempre es observamos la imagen, intentamos como, pues esto, ¿no? Igual, ver detalles, ver la atmósfera del dibujo o la foto, ver qué me llama la atención, si he descubierto algo nuevo y sobre todo cómo resueno con esta imagen, qué emociones, qué memorias me evoca y sobre eso trabajamos, ¿sí? Intentamos pasarlo a movimiento o crear una danza con eso o ver qué movimiento me genera, qué sensación. Y después, una vez que empezamos a escuchar el cuerpo, cómo dialoga en silencio con esta imagen, ¿sí? Es como un diálogo artístico, siempre propongo moverse desde un lugar más lento para de alguna manera llegar a esa esencia, a ese lugar que os decía más sumie, ¿no? Más del espíritu de, mm, de esta foto. Pero a la vez, no, ¿cómo os explico esto? Más lento para tener más conciencia. De alguna manera, yo os diría, vale, miramos esta foto y resonamos, escuchamos, observamos. A lo mejor me puedo imaginar que estoy ahí, en ese lugar.
y observo, ¿vale? Puedo quizá tomar notas. ¿Qué es lo que observo en este dibujo? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué veo? Quizá mi mente lógica, ¿no? ¿Qué veo? Pues el arbolito, el espejo, pam, 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 pam. Pero mi propuesta es ir más allá. Voy a intentar observar cosas de las cuales no me he dado cuenta en un principio. Es muy interesante observar cómo juega la luz con las hojas, la parte que está en sombra, cómo se cuela la luz y que entre las hojas, por ejemplo, las texturas que me traen las diferentes plantas, si puedo llegar a sentir un poco la atmósfera que hay en ese lugar, la calma, intentar conectar con esas cosas, cómo están organizados en la composición los elementos de forma natural, que podría ser el bosque, ¿no? Que eso nosotros, no hay nadie que viene y lo planta, y cómo el artista, en un momento, ha puesto esta imagen aquí, directamente en este lugar. Vale, muchas cosas a tener en cuenta, pero voy a intentar observar más, fijarme más. Bueno, quizás esta imagen os la puedo pasar para que la podáis observar, ¿vale? Pero en realidad esto solamente es el índice del propio paisaje. ¿M? Entonces, las cosas que tenemos un poquito aquí a la izquierda son como los elementos que vamos a trabajar hoy. El paisaje, la perspectiva, la claridad espaciada, conversación silenciosa, instante decisivo. Ah, la perspectiva es muy interesante porque si yo estoy aquí, pero ¿dónde pongo la atención? ¿Dónde está mi concentración? Como os comenté el otro día, la concentración es fundamental para la creación. Cómo se ordena todo también, ¿no? Aquí he querido hablar de claridad espaciada, espacio, instante decisivo, tiempo. Vamos a intentar abordar estos dos espacios. Estos títulos maravillosísimos son de artistas que ahora los veréis, estos nombres son de ellos y han inventado toda una teoría referente a esto. Brutal. O sea, ya solamente el nombre y el concepto que hay detrás, eh, compro. Eso es increíble. Y luego la conversación silenciosa, ¿no? Es como cuando hacemos el seitai, el yuki. Es como una conversación silenciosa de mi ser interno a tu ser interno, ¿sí? Los que habéis hecho estos cursos conmigo en la naturaleza, estos laboratorios de la higuerita, trabajamos mucho esta conversación interna con las plantas, con los elementos, las fuerzas primogenias de la naturaleza. Y creo que este es el camino para mí de trabajar con las otras disciplinas o con artistas que trabajan desde esto, como, bueno, vamos a tener esta conversación silenciosa, ¿no? Como que hay, entendiendo que hay una potencialidad a desarrollar cuando yo llego a percibir que hay algo más. Y ese es el lugar donde quiero dialogar para hacerlo visible, ¿no? Todos estos lugares más invisibles, estos potenciales de desarrollo, que pasan por una crisis. Esto les haré una breve introducción dentro de un ratito. Ya sabéis que yo trabajo con niños de altas capacidades, fuente inagotable de aprendizaje, y estoy investigando ahora la sobreexcitabilidad de Dabrowski. eh, y quizás haré un breve monográfico de esto porque es que es muy interesante, o estoy investigando y cuando lo tenga ya más afianzado con la danza, danza y psicología, ¿no? Un poco mi objetivo, pues
ya os lo explicaré, pero bueno, él trabaja con que hay unas cuantas sobreexcitabilidades, digamos, física, sensorial, emocional, intelectual, imaginativa, y que hay que hacer una especie de desintegración positiva, como una especie de disolver el yo a través de una crisis para llegar a un conocimiento mayor, para llegar a un intelecto mayor. Esto está en la danza que hacemos también. Entonces tengo que acabar de encajar todos los elementos para poder como transmitirlo, ¿vale? Eh, pero bueno, lo iré explicando poco a poco porque es un poquito complejo, profundo, pero a mí me gustaría que encontréis también la crisis en esta foto. ¿Qué pasa cuando el ser humano interrumpe, coloca un objeto ahí? ¿Qué pasa aquí? Sí, vamos a empezar un poco a activar un poco estos interrogantes. Bueno, vamos a seguir. Definiciones. Ah, yo soy, ya sabéis cómo soy, que me encantan las definiciones. Eh, el segundo, podríamos decir, el segundo, vamos al segundo primero, que es una especie de definición. ¿Qué es un paisaje en el arte, por ejemplo? ¿No? Ya sabéis que hay diferentes tipos de retratos, en fin, pues el paisaje, ¿qué es? Pues entonces para las personas que estudian artes, bellas artes, la definición es espacio natural admirable por su aspecto artístico. ¿Ok? Tiene que haber algo natural, tiene que tener un aspecto artístico. Entonces yo tengo que definir, a la hora de hacer, el otro día estuvimos trabajando, bueno, el mes pasado, los espacios iliminares. Esos lugares como parques o edificios donde parecía un punto de acceso a otro lugar o había habido como una memoria o sentíamos una historia ahí. Mm, quizás es realmente un poquito diferente, ¿sí? Es un paisaje más urbano. Por supuesto que hay puntos de intersección y de conexión con el paisaje que estamos hablando ahora. Por ejemplo, la típica imagen de Wabi Sabi de un edificio y entre una gruta, una grieta, perdón, aparece una florecita, una ramita. Es donde el paisaje natural emerge, ¿no? Eso es muy hermoso, tiene mucho de crisis también, la desestructuración de este espacio urbano. Pero bueno, nosotros estamos hoy como muy metódicos, muy tradicionales y nos vamos a un espacio natural porque sentimos que tiene un aspecto artístico, ¿no? Que puede tener una composición, unos colores, una armonía, que nos puede evocar para nosotros un paisaje, ¿vale? Esto, la primera, por supuesto que a partir de aquí, si tenéis más ideas, si tenéis para hacer un poco de dialecto sobre qué es un paisaje para vosotras o otro aspecto que podáis ver, lo podéis compartir en el grupo, ¿vale? La primera definición que he puesto en realidad es de una bailarina consagradísima. Ya sabéis que yo a veces bebo de muchas fuentes. María María Muñoz de la compañía de contemporáneo Malpelo, que son increíbles, han trabajado mucho, mucho desde el body weather, son muy interesantes y ella, por toda su experiencia, es una señora, para mí una de las mejores bailarinas que hay. Yo creo que ya lo he dicho, no solo del territorio español, sino de propuesta de danza actual, muy humilde y ella trabaja desde aquí. Si os interesa,
os puedo poner en el grupo una entrevista que tiene muy interesante que se llama La Caverna, que es un programa del Mercat de les Flors que hacen entrevistas a bailarines catalanes, así este gueto un poco ¿no? Cerrado, pero que realmente han intelectualizado la danza, te explican desde dónde trabajan ellos y son todo joyas. Y hay una entrevista que ella tiene que es maravillosísima y ella explica esto. Cuando ella baila, intenta eh, ser parte de un territorio que puede ser observado desde un determinado lugar, que en este caso podría ser como el público, ¿no? Formar parte del paisaje que es mirado, así lo explica ella. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante y también cuando yo lo he estudiado las danzas japonesas y el teatro, ¿no? Eh, nos decían el buto más japonés japonés, ¿eh? Más que bebe de las fuentes del teatro, no. Que dice que la danza va a ser un éxito si se consigue ver el paisaje. Y esto ya lo he explicado algunas veces. Es como que atravesar, como si mi cuerpo realmente se hiciera invisible o yo fuera una puerta o un canal para algo que hay más allá. Entonces, eso es un poco como en el teatro, ¿no? Se dice, bueno, bailamos, como que el bailarín suelta la técnica, ya no ves la técnica, vemos el corazón del bailarín, también lo atravesamos y por fin podemos conocer el teatro, ¿no? Es como poder ver este paisaje, la naturaleza humana, ¿no? Un poco también, la naturaleza de los dioses. Y yo creo que este concepto también está consciente o inconscientemente en la danza auto. Si lo tenemos consciente, tenemos el poder de cambiar, de transformar las cosas, de usarlo, de basarnos en él, va a tener mucha más fuerza, ¿vale? Que no que sea una cosa aleatoria que viene o no viene. No, yo tengo conciencia de esto y esto tiene que estar en mi obra. Y hago llamada a esta fuerza, ¿no? A esta manera de trabajar. También puedes estar trabajando algo desde un lugar muy humano, muy de las emociones, ¿no? Desde las pasiones, los deseos, y lo trabajo como hacía con Murobushi hasta que es atravieso eso, lo desintegro, desaparezco, me fundo, me melt, ¿no? Me fundo en el espacio, me confío en el proceso creativo, me entrego a eso. Y es la manera de, como os decía, ¿no? Entregarse a la sombra para poder transformarla de alguna manera. Bueno, esto también es muy, muy teórico. Cada vez nos volvemos más teóricas. Entonces es la perspectiva, ¿no? Eh, antes de empezar, hay un concepto, ay, Shanshin se llama algo así, es que no me acuerdo ya de los nombres, pero sí, algo así, Shanshin o algo así. No es Mushin, ¿eh? Es Shanshin o algo así. Entonces yo tengo una temática, un objetivo, una coreografía, una idea, algo, ¿no? El cuore, ¿no? De la danza. Y puede ser que yo atravieso estas cosas hasta que me quedo en el vacío, incluso hasta que incluso me olvido de esto, pero eso siempre está ahí. Es como, mm, eso me hace también estar, de alguna manera, no perderme en este mareo de la coreografía, en esta improvisación, en el ritmo. Me hace tener una coordenada, una perspectiva. No me salgo de la carretera, ¿sí? Aunque no conozco la carretera, es nueva, es un nuevo territorio. Pero hay un espacio
que me va delimitando, ¿vale? Que me da dirección. Em, Eso viene también a conectarse con el tema de Nocken, que es un concepto también del teatro, ¿no? Que nosotros también usamos, que es que tengo que estar en la coreografía, en la danza, en la improvisación, ¿no? En la performance, y a la vez tengo que ser capaz de verme como sentado, ver la obra como desde el escenario, ¿no? No, perdón, desde el público, como poder observarme a mí mismo. Em, no es que estemos buscando una disociación, estamos buscando, cuando hemos trabajado todo esto de los niveles de conciencia, ¿no? El onírico, el exim, es como cuando estoy concentrado, tan concentrado, que me olvido de mí mismo, tengo conciencia de este espacio, de este vacío que hay alrededor, y el siguiente nivel de conciencia que hay es que pero que viene de forma natural, no lo tengo que buscar, es que de repente yo me observo a mí mismo, tengo conciencia de mí mismo. Ese es el Rickenbacker, ¿vale? En fin, perspectiva. En las artes visuales, diseño gráfico, ¿vale? Porque al final nosotros trabajamos desde un lugar muy visual. Intentamos que no sea solo para adentro, sino que estoy sintiendo esto, pero esto lo tengo que compartir. Si no, mm, bailo en mi casa y nadie me ve y es mi placer personal. No, pues si yo tengo una necesidad de compartir esto, de transmitir esto, algo tiene que en algún momento salir y comunicar, ¿sí? Ese espacio se tiene que sostener, tiene que haber un poco de apertura para poder, como un lugar por el cual salir, ¿vale? Y para que la danza realmente se vuelva colectiva y de ahí a universal. Es decir, si yo bailo para mí y estoy dentro de mí, es una danza para mí, del yo, que no es una danza que se entrega, que no está al servicio, no es una danza espiritual, no es una danza colectiva. Entonces difícilmente vamos a poder acceder a esos lugares que estamos buscando, ¿no? Esos lugares de inmensidad y de planos infinitos. Todo eso lo hace también el hecho de que haya alguien que observa, de haya un acto de entregar, de gratitud, ¿vale? Entonces, vamos con la perspectiva. Dentro de las artes visuales y el diseño gráfico, la perspectiva se trata de la manera en la que se muestran los objetos tridimensionales y espacios dentro de un plano bidimensional. Gracias a ella podemos crear un efecto de volumen. Se utiliza en el arte y en la arquitectura para crear una ilusión de espacio y distancia. El principio fundamental de la perspectiva es que las líneas que son paralelas en la realidad parecen converger en algún punto de la línea del horizonte. Este punto se llama punto de fuga. Este punto de fuga hay que buscarlo, ¿sí? Hay que buscarlo siempre. Eh, Podéis buscarlo dentro y también podéis buscarlo fuera en el espacio. Hay personas que van a ver el arte, que van a ver danza o música, porque necesitan este punto de fuga, un poco como de escapar de su realidad, de su circulito del ratón, ¿no? Del hámster. Necesitamos este punto de fuga, ¿sí? Y nosotros también, como artistas, muy interesante tener este punto infinito, este lugar que nos conecta con todo. Eh, yo os invito a que probéis a bailar, a intentar encontrar este punto dentro de vosotras,
o a lo mejor externamente, investigarlo, ¿vale? Investigarlo en movimiento, en la experiencia. Eh, Puede ser que yo esté bailando algo muy interesante y a lo mejor luego lo grabo, ¿no? Lo veo y hay personas que me están viendo y digo, bueno, es que se queda plano, no llego, esto nos ha pasado, ¿no? No llego a transmitir todo lo que llevo dentro. ¿Cómo le puedo dar este volumen, esta intensidad? ¿Cómo darle esta viveza de 3 dimensiones, ¿no? De hecho, en la pintura, que igual en la fotografía también, ¿eh? Pero bueno, en la pintura Shikata decía que estaba pintada en 2 dimensiones y que el bailarín, al bailar, le estaba dando la tercera dimensión al cuadro. Entonces es muy interesante darle la vuelta. Yo puedo ser un bailarín y al estar bailando una imagen, em, ya estoy en la tercera dimensión de esa imagen. Es como usarla. ¿Sí? Usarla para usar este volumen. No que yo tenga un volumen y de repente, sino mi cuerpo ya, mi danza ya va a dar la tercera dimensión. Entonces, si yo escojo una imagen de un punto de fuga como esta y lo bailo, ya voy a estar dibujando un punto de fuga. ¿Sí? Es como que estas imágenes me enseñan a cómo bailar puntos de fugas. Son como nuestros maestros, ¿no? Nos dan la dirección. A lo mejor yo por mí mismo no sé hacerlo, pero trabajando con imágenes que ya tienen punto de fuga o con danzas que trabajan el punto de fuga, como el teatro no, por ejemplo, o el buto, ya puedo estar dándole este volumen, ¿sí? O también el sumie, ¿no? Solo con las tonalidades, es que es por eso me gusta porque es muy, muy simple. Por ejemplo, el oscuro negro negro es como algo que está muy cerca, que está muy vivo, que está aquí presente. Y un gris más clarito le da la sensación de perspectiva, de lejanía. En esta foto también, si lo veis, la primera parte es como azul súper oscuro, casi negro, y conforme se va alejando, va aclarando. Entonces, eso es una manera también de poder trabajar el volumen. No bailar todo el rato a la misma intensidad, sino jugar con algo más intenso, algo más ligero, ¿sí? Como más liviano. Y eso, yo puedo estar haciendo así, no sé si se ve porque tengo el fondo de pantalla, estoy aquí haciendo máxima tensión. Y sin moverme, voy a ir poco a poco, haciendo algo más ligero, más suave, menos pintado. Y es como si fuese viajando aparentemente desde fuera. No hay movimiento, pero es como si estuviese viajando hacia dentro de la mano, ¿sí? Vale, más pequeño, más como si me fuese. Prácticamente no me estoy moviendo. Esto Tadashi lo llamaba el grito, ¿no? El grito del cuerpo. Hay muchas maneras de llamarlo. Jugamos con los efectos ópticos, ¿sí? En realidad son 2 líneas. Es como el punto ese en Body Weather dice, ¿en qué lugar se conecta dentro, dentro del cuerpo? ¿En qué lugar se conectan? ¿Cuáles son los puntos de intersección entre mi paisaje interior, mi cuerpo y el espacio, ¿no? El paisaje interior y el exterior? Hay gente que investiga eso en la danza. Bueno, para mí, y hay, por ejemplo, hay profesores de danza que exploran bailar la línea interna del cuerpo y la línea externa del cuerpo, ¿vale? La línea externa y la línea interna que estaría como por dentro. Cuando hay esa perspectiva, fíjate lo que pone ahí, parece que convergen, es como el punto de fuga.
Puede ser que sea un efecto óptico, ¿no? Porque realmente no se llegan a juntar, pero de alguna manera se da, ¿no? Es un fenómeno que se da. Y eso tiene que ver con un proceso, con un ir a algún lugar o volver, con un movimiento que se va. Bueno, difícil de explicar así súper técnicamente, pero bueno, intentamos como apresarlo un poquito. A ver qué más hay por aquí. Vale, por ejemplo, con toda esa información, paisaje natural, eh, la crisis, la luz, la sombra, y Dios mío, ¿por dónde empiezo? O sea, tengo que montar algo eh, y para no quedarnos en esto de que es tan difícil que ni lo intento, pues tenemos que planificar un poco, ¿no? Y es decir, bueno, yo lo he puesto en dos fases, como si fuese eh, un proyecto de arquitectura, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa mucho la arquitectura. Yo hubiera estudiado arquitectura y hago arquitectura orgánica de la danza, pero estudio una cosa que se llama arquitectura efímera, no sé si lo he dicho. Igualmente, la arquitectura, el cuerpo efímero lo trabajaremos más adelante, ahora mismo no me acuerdo en qué mes, pero lo trabajaremos. Entonces, es como que el espacio, la arquitectura efímera deja como muchos espacios, muchas ventanas abiertas donde el espacio interno y la naturaleza se pueden comunicar. Puede, como la naturaleza puede entrar o que como que las líneas están más permeables, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy bailando, una manera de dejar o de integrarme en el espacio o de fundirme en él es sentir que mi movimiento mueve el espacio. Como que el espacio no es una cosa que no hay nada, es como un volumen, poder ir a ese punto de ligereza de uno mismo donde realmente puedes sentir el espacio que te envuelve y que tu movimiento lo está transformando, lo está moviendo. Y a partir de ahí, a la vez que yo estoy moviendo el espacio, todos los poros de mi cuerpo se vuelven permeables y permitimos que el paisaje entre también en nuestro cuerpo. Y un poquito, esa es la fase 1, ¿vale? Para que poder ser parte del paisaje que es mirado. Por supuesto que yo tengo, no lo sé, a ver, resonar, ¿no? El famoso resonar, resonar con un objeto, con la forma, con la textura, con el movimiento que nos puede traer un objeto. Pues, por ejemplo, esto, ¿no? Que nos trae ligereza, delicadeza, pues intentar resonar con esta calidad y que mi movimiento sea ligero, ¿no? Esto lo he trabajado algunas veces con vosotros en diferentes momentos, o con telas, o con papelitos, pero cómo realmente buscar estas, digamos, texturas, ¿sí? Esto es una manera de ser parte del paisaje, donde de alguna manera yo me vuelvo esto, y eso se vuelve yo, ¿no? Y que también al bailarlo, eh, lo transformo, y el paisaje me transforma a mí, ¿vale? Eso es una parte muy interesante de bailar con objetos, es bailar con un objeto hasta que se transforma. Y también lo hemos hecho cuando hemos bailado en texturas, con esto de bailar con las piedras, con trabajar con el qualia, que al final cuando tú resuenas, tú eres eso, hay algo de ti que se pierde, ¿vale? Y eso es importante, esa desintegración,
para ser parte de otra cosa. Entonces, al formar parte del paisaje, algo de mí se va a desintegrar, ¿vale? Y ese es un poco el lugar donde tenemos que ser valientes y soltar el miedo. Y lo bueno que tiene bailar para ti es que tú escoges el paisaje, puedes escoger el reto, puede ser un paisaje agradable, ¿por qué no? Hasta que yo poco a poco voy acostumbrándome a ser parte de este paisaje. Y luego ya al rato, pues, el reto puede ser mayor, puede haber más contraste o más paradoja o más crisis, pero poquito a poco, ¿vale? Entonces eso, tener en cuenta el paisaje, ser parte del paisaje y darme cuenta que es mirado, ¿sí? Que está siendo mirado. Y luego, la fase 2, el instante que coincide es el mismo. Esta frase es muy hermosa, da para mucha reflexión, pero es cuando realmente hay una sinergia y hay un instante con otro de que coincide, ¿no? La presencia, tener en cuenta que me parece como una piedra angular que es la ir bailando con como con esta intención de ser parte del paisaje y a través de ese movimiento más generoso, más entregado, llegar a sentir, que es súper conmovedor, sentir la presencia del espacio. Eso es súper, súper bonito, súper, súper bonito. A mí me encanta, o sea, es como un poco por donde yo investigo ahora mismo, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta que no estás solo tú vivo, sino que está el espacio, todo tiene como esa energía, ¿no? Y esa presencia, y que está vivo y que coincide con tu instante también. Entonces, en ese momento es cuando aparece el famoso proceso terciario, ¿no? Que está el proceso terciario del arte, ¿no? Que es como que está, puede ser una persona y, y otra persona que empiezan a trabajar en algo y al final se genera algo nuevo que nunca nos hubiésemos podido imaginar. Pues eso también ocurre con el paisaje, con otras disciplinas artísticas. Eh, y es como, me acuerdo una vez, ¿no? Que estábamos allí en el Pure Ibiza, que íbamos caminando solamente caminando en la naturaleza, como encarnando la naturaleza y como que nos llenamos de instante y fue increíble, ¿no? Ese momento que como que está ahí guardado, ¿no? Y no solamente el instante, sino la sensación de aquí estoy. Es como estoy en mí, ¿no? Como mi ser aparece. Muy hermoso. Es como, bueno, estoy aquí. Ese podría ser un objetivo. También podría ser un punto de inicio, ¿no? Eh, no sé, muchas maneras de enfocarlo, ¿no? También todo es también esto, ¿no? Más que expectativas que podamos tener o metas, es eso, estos lugares que estamos hablando. Poder llegar a sentir mi ser, sentir que estoy aquí, sentir el instante. Este tipo de cosas son un poco las que estamos como buscando. Fase 3. Había fase 3. Eh, todo hueco tiene en su interior un espacio sin materia, que es muchísimo más grande que su propio volumen. Vale. Esto es de Chillida. De hecho, voy a quitar esto de aquí. Hay un documental súper bonito en la
página web, creo que se llama Fundación La Caixa, creo, que es como Lo profundo está en el aire. Es un documental de los hijos de Chillida sobre él, muy bonito. Creo que solo tienes que inscribirte, es gratuito, muy guay, la verdad que es maravilloso. Y bueno, esto que veis aquí arriba en realidad es una escultura que está sostenida, está colgando en el aire, tiene movimiento, este armatoste venció la gravedad. Y se llama La Sirena. O sea, esto es una sirena. eh, que se está meciendo, ¿no? Como que es todo tan japonés, ¿no? De jardín zen, que quitas el agua, pero con la arena representa el agua, como quitar lo esencial. Cuando quitas lo esencial se expresará por sí mismo. Pues él ha conseguido lo mismo, pero con el aire. El tío, un mega crack. Pero bueno, él trabajaba mucho en los espacios vacíos, en una montaña, en una escultura, el vacío lo trabajaba, ¿no? Que al final es un concepto que, bueno, aunque los japoneses lo hayan explorado mucho, hay muchas personas que lo trabajan desde el arte y son auténticos mega maestros, ¿no? Pero bueno, esto vendría un poco a conectar, pero en el formato escultura, con lo que hablábamos al principio de la pintura sumie, que el espacio es sin materia, es espacio vacío, esa sensación de vacío que es mucho más grande que el propio volumen, que a veces está definido por la forma que lo contiene, ¿no? Como la puerta sin puerta, la forma y el vacío, todo esto. Entonces es muy interesante buscar estos huecos en nuestra danza. Imagínate que comienzo desde algo muy básico, muy sencillo, simple, pues cambiemos, pues básico lo vamos a cambiar por simple, simplificado, minimalista, ¿vale? Puedo observar, por ejemplo, el movimiento de, no sé, una ramita, ¿no? Como el fluir de la vida, sencillo, como partir de esas cosas cotidianas. Y poco a poco puedo imaginar como, bueno, en esta mano quizás hay una hojita, aquí hay una flor, como que comienzo a resonar con esa imagen de la naturaleza y comienzo a bailarlo, a resonar con eso, pero no intento que todo mi cuerpo sea eso. Busco ese lugar donde están todos los huecos, eso está bien que está ahí, ¿no? Y en algún momento voy a decir, mira, como show the body, mostrar el cuerpo, ¿no? Sí, aquí, pues aquí hay una florecita, ¿ok? Pero ahora voy a resonar con el vacío que hay aquí. No sabemos qué es más interesante. Lo que hay aquí es como, ¿qué hay aquí? ¿Qué es ese misterio? Vamos a descubrirlo. Estamos captando la atención del bailarín, bailarín, siempre se me va, ¿eh? Del espectador, ¿sí? Entonces ahí activan su imaginación y comienzan también a visualizar, a crear, por ahí. Por ahí no es tanto que yo me pongo de espaldas, sino me muestro o me meto para abajo y dejo, no, intento para que haya comunicación, pasa primero por la conexión. Si yo pierdo la conexión conmigo misma y la conexión con el público, dejo de comunicar. Si yo dejo de comunicar, si yo dejo de conectarme con ellos y de comunicar, ellos se desconectan de ellos mismos. Es un espejo, ¿vale? Entonces siempre de alguna manera tengo que estar como diciendo, te tengo presente, ¿vale? Estoy atenta contigo, aunque yo esté haciendo no sé qué, bailando por aquí o en el vacío, que no sé ni dónde, pero eh, estoy aquí, ¿vale? Siempre hay algo que se sostiene en el espacio, ¿vale? Eso es importante, no soltarse del todo, absolutamente del todo. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en Werner. No lo conocía tanto,
también en este proceso de crear estas lecturas he ido descubriendo artistas muy interesantes que también trabajan estos conceptos de, ¿ves? Este ya está jugando con el vacío, con la sombra, con el movimiento. Gente muy interesante en arquitectura y en, ¿cómo se dice? En escultura. Aquí lo tenemos. Este tipo majo se llama Arturo Verne. Eh, y él es el que habla de la claridad espaciada. Salto, bueno, esto es un poco de notaciones, ¿no? Notaciones mutuo, ¿no? Para bailar, para inspirar. Salto blanco tras salto blanco. Salto blanco tras salto blanco. Y luego, de ese salto blanco, un salto blanco más. O sea, más. Y en ese salto blanco, un salto blanco más. En cada salto blanco, un salto blanco. O sea, qué infinito, ¿no? El verdadero silencio es un blanco que puede interrumpir al silencio mismo. No escriba con palabras, escriba sin palabras, escriba con silencio. ¿Vale? Ya tenemos aquí el primero, que es Kandinsky. Yo empecé a bailar buto, la primera cosa de buto que hice fue bailando imágenes visuales y eran de Kandinsky. Hay mucha gente aquí interesante para investigar, ¿vale? Esto es un source, un proyecto de, venga, material, investigar, ¿vale? Como un pequeño archivo que estamos abriendo. No escriba con palabras, escriba sin palabras. Esto es lo mismo que en el buto, la danza sin danza. Nosotros estamos buscando la no danza, ¿vale? Bailar desde el silencio. Y eso es lo que hace el sumie. Por eso es interesante si os conectáis con la pintura. eh, mm, Tener en cuenta esto, cuando tú pintas con sumie, que llega un momento que solo estás pintando el espíritu de lo que estés pintando, aunque sea algo muy concreto como un paisaje muerto, ¿vale? Consigues a la vez que estás pintando, cuidado, que en una pintura sumie cada vez no se puede arreglar, no se puede volver atrás, pero antes de hacer la pintura, tú practicas 100 veces hasta que tu mano, tu gesto, ya va solo. Ya es lo que decíamos antes, de que ya está aprendido, ya está dominado, ¿no? Ese campo. Y en el teatro no. Lo puedes bailar 300 veces hasta que luego llega el momento de ponerte la máscara y tú ya, tu ego ya no está ahí. Tú ya estás ahí trayendo ese mundo flotante aquí. Entonces, hay personas que tienen un poco de, bueno, que dicen, bueno, y es que quiero improvisar. Puedes improvisar eternamente sobre un mismo tema. Yo tengo coreografías que duran, llevan, y hay mucha gente que tiene años y años con las coreografías y van siempre cambiando. Son puntos, o como este pintor que pintaba siempre con el mismo color. Esta profundidad es infinita, ¿sí? Este vacío es infinito. Eh, no tengáis miedo de entrar y entrar, no repetir la forma, sino entrar en la imagen, en la sensación o un modo de expresarse, a lo mejor, ¿sí? Es como un concepto un poco más grande que limitado solo a una forma concreta de moverse, a una técnica. A ver, aquí, bueno, lo que os estaba explicando es que cuando tú pintas sumie y repites, llega un momento que tu mente se silencia, que tu prisa se calma, que tu emoción
se va a un lugar neutro, ¿sí? Entonces llega un momento que ya finalmente solo te concentras y solo estás pintando real, que no hay parte de ti, que solo estás pintando eso. Y ahí, cuando esa pintura que está hecha, ya no ves la mano del artista, ya ves como aquí en esta foto. Solo ves el agua, la fluidez, la imagen pintada. Y ahí realmente puedes evocar el espíritu de del paisaje. En ese lugar estás pintando desde el silencio. Y ese sitio es el mismo sitio desde el que nosotros queremos bailar. Por eso es importante practicar, investigar en las imágenes que queramos o en los procesos, volver, y más espaciado, y más blanco, hasta que realmente no tú te formas, eres parte del paisaje, ¿vale? Eres solamente como el pincel o la pantalla blanca. Es un poco como realmente uno de los principios para mí fundamentales, ¿sí? Eh, Os he traído una definición, conversación silenciosa, de lo que decíamos, ¿no? De los diálogos escénicos, trazos que hablan. El, siempre estamos aquí en el sumie, en la pintura sumie a la tinta. El hikisuke, que es el trazo de inicio. A menudo comienza con un punto audaz que se desvanece en una línea fina. Es la posición correcta. Atraer, fascinar. Ese trazo simboliza el nacimiento y la expansión de la vida. Ok, cuando yo voy a pintar, imagínate que tenemos la hoja así. Ahora la vamos a poner así, en paralelo, y la hoja realmente es un escenario que está en blanco, está mu, nada, ¿sí? Nothing, pero está lleno de potencial. Entonces lo vamos a poner aquí, blanco, y es donde nosotros vamos a bailar, ¿vale? Es donde algo va a nacer y se va a ver una expansión, se va a desplegar. Pero es muy interesante el primer trazo. Muchas veces dicen, el primer trazo ya lo define todo, ¿no? Y eso es muy guay tenerlo en cuenta, porque me acuerdo que cuando hacíamos con los rusos era como que antes de que el bailarín, cómo llega, cómo se posiciona antes de empezar, ahí está todo ya dicho. Eso del gutai, ¿no? De como esa preparación, ¿no? Entonces, el primer trazo tiene que atraer, tiene que fascinar, es como esa primera impresión que tiene que llegar. Yo no puedo ponerme neutro ahí, flojillo, no, yo ya estoy ahí. Y, por ejemplo, cuando voy a pintar, no empiezo ahí, venga, no, no, yo miro el espacio, lo observo, tomo decisiones. Voy a pintar esto, pues quizás voy a usar este espacio, este lo voy a dejar en blanco. Sí, hay un poco de planificación, ¿vale? No está todo así improvisado de cualquier manera, ¿vale? Entonces con la danza pasa igual. Es como lo que decía de Yoshito Ono cuando entra al espacio, ¿no? No, no que entre y ya está. No, no, un momento. Yo llego y observo el espacio como una hoja blanca sobre la cual voy a pintar algo. Y a lo mejor puedo dejar que el espacio me lleve a un sitio o que el cuerpo propio encuentre su lugar. Esto es una buena idea si tenemos tendencia a quedarnos atrapados en la lógica de una estructura. Esto es una buena manera de entrar en el espacio, porque al final el espacio es el yin y el yin es el aspecto femenino, el aspecto pasivo.
Entonces, para entrar en el espacio, para comunicar con el espacio, yo tengo que conectar con mi parte femenina, con mi parte que de alguna manera recibe el espacio y se deja llevar. Entonces no es que yo llego en plan territorial. No, esto es, yo voy a pintar aquí. No, un momento. Dejo que ese espacio me hable y entonces es como, vale, observo este lugar, observo el espacio y desde aquí resueno y aquí empiezo. ¿Vale? Como una conversación silenciosa. Ok. Y luego está el ni es dos. Niju bunka o trazo doble, que crea una sensación de profundidad y perspectiva en la pintura. Esto podría ser, por ejemplo, cuando le estoy dando volumen, cuando le estoy dando perspectiva, cuando hay otros tonos más claritos, ¿vale? Que le van dando volumen a la obra. Yo puedo llegar, pintar algo y luego comenzar a darle un volumen. Es una manera de coreografiar, ¿vale? Pero yo solo digo que para atrapar primero la esencia de lo que quiero hacer y luego el interés, la observación, esto, o sea, son artes tradicionales especializadas y que te dices, ostras, ¿cómo es posible que con dos líneas estoy aquí flipando con esto, estoy viendo una cascada si solo hay dos líneas? Porque trabajan desde este lugar, ¿vale? Eh, o sea, cuidadito. Y lo que os decía, ¿no? De al final, trabajar desde este lugar de silencio donde puedo ver el agua de la obra, que el agua es el Q, el espíritu, ¿sí? Como el cielo, ¿no? Cuando baja, yo qué sé, el espíritu de algo o la esencia de las cosas, ¿vale? Y esto es lo que decía nuestro maestro japonés, que es cuando el Q se encuentra con el Mu, con el espacio este de Nothing, y se funden. Aquí es cuando empieza como la magia, ¿no? Este, esto es increíble. El instante decisivo. Hemos estado hablando ahora de cómo entrar al espacio desde este lugar pasivo, conversación silenciosa, desde este lugar de entendiendo el vacío y la claridad y todos estos lugares sin contar, espacio, espacio, que al final es una cosa yin, femenina, es una cosa que nosotras seguro que podemos entender de manera muy natural, ¿vale? Porque está en nuestra naturaleza. Pero luego está el tiempo. Y bueno, este señor es bueno, es una maravilla del arte, pero también os puede dar una idea, espero que os ayude en vez de complicaros más la cosa. Como os decía antes, yo esto lo escucho, lo resueno y luego dejo que mi cuerpo, confío en mi cuerpo y dejo que vaya, porque si intento tener todo esto en la cabeza, estos son años de practicar y practicar hasta que sale. Pero también lo puedo tener en cuenta, es como nosotros, como que estamos trabajando el Riken no Ken, que es estar en escena, pero a la vez soy parte del público, ¿vale? También nos vamos volviendo mejores críticos. Entonces esto os puede ayudar a agudizar la vista, la perspectiva. Mira, yo esto lo hice, no me acuerdo si fue en octubre, noviembre o así, hice toda esta creación de todas estas cuerpos. Luego, cuando antes de hacer cualquier lección o lectura, siempre lo actualizo, veo si hay cosas que no van o lo que sean, poca cosa hay que modificar, pero bueno, veo a ver si está bien todo, ¿no? Y me encuentro con el instante decisivo que yo aluciné un poco con esto cuando lo encontré. Y desde que este lugar
Ahora observo eh, fotografías de bailarines y voy observando si hay instante decisivo o no hay instante decisivo. Porque es como decir, sin destripar a la ranita, ¿no? Pero es como decir, esta persona lo sabe. Entonces, ¿lo ha estudiado o no? ¿O tiene un don natural? No lo sabemos. Esto es un talento que se puede desarrollar, ¿vale? Esto es algo que se puede aprender. ¿Que lo tienes natural? Genial. ¿Que lo tienes que aprender a aprender? También está bien, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta sin estrés, porque si no son tantos elementos que nos vamos a saturar. Entonces, luego, a la hora de hacer una improvisación, una danza, puedo trabajar solo una cosa de todo lo que hablamos, una, o intentar trabajar dos o tres, o que salgan todas a la vez, ¿vale? Es como, luego, con todo esto que tenemos, ¿qué hacemos? Una cosa, dos, tres, todas, dejo que todo pase, como un mix. Podemos explorar, ¿vale? Esto, ¿cuántos elementos pongo en escena? Son experimentos, ensayo y error. Acordaros de esto siempre. Bueno, vamos con este señor. Es muy famoso, un fotógrafo francés, Henri Cartier-Bresson, muy famoso. Podéis entrar en internet, hay muchísimas fotos muy interesantes, seguro que ya lo conocéis. Entonces, sobre el tiempo, he intentado resumir un poco toda la información, adaptándola a lo que viene, que es bajarlo a una improvisación, una performance, bajarlo al cuerpo, a la danza, ¿vale? Como conectarlo con nuestro lenguaje. Tiempo. Anticipar un momento importante en el flujo constante de la vida y lo capta. Permite sorprender la vida. Bueno, aquí hay intuición, anticipar, intuir. Un momento importante en el flujo constante de la vida. O sea, yo tengo que ser capaz de estar con los sentidos despierto, conectado, fuera, para sentir ese flujo que está pasando y captarlo. Esto que siempre que os digo de catch the space. De alguna manera, esa imagen, entendiendo que ese fotógrafo podamos ser nosotros mismos a la hora de la creación, ese flujo es algo que puede estar pasando dentro de ti. Intentamos captarlo. Esto es un intento de responder a esa cuestión de cuándo tengo que parar, cuándo hago una pausa. Puede ser que yo siento un impulso, intento de alguna manera hacer antena, 1.000 millones de células resonando con eso, parar, es como parar ese instante, como si yo mismo fuese el fotógrafo, ¿no? Del paisaje interior. No voy en un coche que va continuando y el paisaje va yendo, no, un momento. Yo puedo parar, puedo ser dueño de mi propio tiempo, puedo parar ese lugar, ese paisaje y me quedo ahí un momento a observar, a cap- catch the space, ¿no? A coger ese espacio por un momento, a exprimirlo, a sentir toda la intensidad de ese momento. Es más, no tanto la forma, realmente no nos tiene que importar tanto la forma o cómo se está viendo eso, ¿vale? Permite sorprender la vida. Es como si hubiese algo que está pasando y yo lo descubro, ¿no? Es como hacer visible eso invisible. Hay
No sé si lo he contado, pero en Casa Asia hay un festival de cine online y bueno, pues lo ponían gratuito y hay un señor que hizo unos cortometrajes en la época de la pandemia, no sé si lo he contado ya, y que él dice que con este tiempo de la pandemia, que se fueron a una casa en el campo, que estuvieron ahí en un espacio trabajando mucho más despacio, fuera del ritmo habitual que él tenía de la ciudad, bueno, es una historia un poco mágica, que comenzó a bajar el ritmo, a conectar con unos ritmos más lentos, los ritmos de la naturaleza, a entrar en otro tempo, y ahí descubrió a unos pequeños seres que vivían también ahí en el bosque, y él consiguió captarlos con la cámara. Es, bueno, es un poco fantasía, ¿no? Pero es esto. ¿Qué pasa cuando yo cojo el tiempo y lo paro y lo transformo? ¿Qué cosas están pasando que no me estoy dando cuenta y las puedo percibir? Y eso pasa fuera, pero también pasa adentro, ¿vale? Composición. Mostrar una historia completa en ese instante. El momento dramático o un repentino cambio de fortuna. El espacio negativo, el espacio negativo, el que bailamos nosotros en la danza todo el rato, que es como más importante que, realmente más importante que lo que yo pueda estar expresando, se encuentra en armonía con el resto de las formas presentes. Las líneas dominantes dirigen la mirada del observador. El momento de bailar no puede ser más que intuitivo, ya que nos enfrentamos a instantes fugitivos en que las relaciones son móviles. Vale, de todas las fotos que tiene este señor he escogido esta porque en realidad la señora es la que está, la foto es de la señora, ¿no? La que está subiendo las escaleras. Pero fijaros todo el espacio negativo, todas las palomas volando, la línea, por ejemplo, de la escalera, que es una línea fuerte de hierro dominante. Entonces, si os dais cuenta, aquí está pasando algo, que es que las palomas, como que podemos ver la historia, ¿no? Como que ellas están ahí tranquilas, llega la señora y está esta explosión, bueno, este cambio repentino, ¿no? En la situación que lo transforma todo, pero el fotógrafo te está diciendo dónde tienes que mirar. Esa escalera que sube, no, o que baja, no lo sé, pero como que nosotros, como bailarines, no podemos, estamos luchando con fuerzas muy grandes, la fuerza de la naturaleza, de los elementales, de los elementos propios o un tema, un tema como grande, ¿no? Trabajar, que nos pueda interesar, pero nosotros tenemos que en todo momento dominar el terreno que estamos bailando. Tenemos que, eso es una maestría, esto es una maestría que lleva años. No podemos pretender hacerlo al momento, esto es una maestría. Es cuando podemos realmente tener el dominio de dónde quiero que el público mire, dónde quiero que lleven su atención y desde ahí a lo mejor explorar algo, trasladarla. Ese es un poco para mí el disfrute de dominar un arte, ¿no? Igualmente, fíjate lo que dice, que el momento de bailar no puede ser más que intuitivo, que me acuerdo que en la segunda o la tercera charla dijimos que el, el lenguaje del alma, ¿sí? Son instantes fugitivos y eso es así. La danza es súper efímera, es un instante. Entonces, ¿cómo poder apresar un momento cuando ves una danza y dices, es que he visto algo y es que esa imagen se me ha quedado clavada en la retina, ¿no? Y ya se me ha quedado para siempre esa sensación, esa imagen, eso que me ha evocado. Eso es lo que estamos buscando, atrapar esos instantes para que la audiencia también tenga eso, ¿no? Ese momento. Eh, para mí esa es un poco la magia de la creación, la magia de la danza, porque aparte
ya te digo, es como el sumí, ¿no? No puedes echar para atrás. Un momento, no, que esto no me ha quedado igual de bien. No, no, es que tiene que estar ahí desde el primer momento. Solo hay un único momento. Tema. Captar la emoción que el tema desprende y la belleza de la forma. Mm, Esto es muy guay, porque al final nosotros como que las emociones son energía, son es la energía del cuerpo. Y con el otro día estábamos viendo lo del Gutai, era gesto y forma, ¿no? Como el gesto, la energía, ¿no? Es como que cómo se manifiesta, cómo se transmuta el alma es a través de las emociones, los catalizadores. Entonces, eso tenemos que averiguarlo, tenemos que verlo, tenemos que conectar con eso. Aunque nosotros estemos en un lugar de silencio, que sabemos que no somos ya estamos en un lugar como de vacío, ¿no? Que ya sabemos que hay una emoción, aunque sepamos que no somos nosotros somos más que eso, somos una conciencia, pero eso está, ¿vale? Está la emoción, es el vehículo. Y bueno, ¿por qué no? La belleza de la forma. Aquí es todo un tema. Aquí ya sabéis que Ishikata buscaba, basado en el budismo, por supuesto, porque es la base de, mm, del Zen, buscaba otro tipo de belleza, ¿no? La belleza también de las emociones, de todas las emociones, de la vida, del sufrimiento de la vida, la belleza de un cuerpo enfermo, buscaba otras cosas. No significa que nosotros nos tengamos que quedar en esos cuerpos que encontró él, ¿no? Él encontró un montón de cuerpos también. Entonces, estamos buscando otros cuerpos. O sea que me acuerdo que era como que hasta lo grotesco puede ser bello en escena, ¿no? Entonces también depende de con qué tipo de belleza conectamos nosotras. Sí que es verdad que en Occidente y en la danza occidental, y sobre todo los americanos, están muy conectados con una belleza, pues al final que es muy, ¿cómo diría? Un poco superficial, ¿no? Por ejemplo, en Oriente, con el tema este del wabi sabi, pues les gusta más observar la belleza de cuando se ve como el tiempo pasar, el deterioro, porque se ven todos los ciclos de la vida, eh, se buscan otras bellezas, hay otros cánones. Entonces tenemos que tener en cuenta nosotros, si estamos haciendo una danza que está trabajando desde el vacío, desde el fundirse en un espacio, desde desaparecer, desde la transformación, em, desde un cuerpo en crisis. Esto interiormente nosotros tenemos que hacer una especie de diálogo interno. ¿Qué tipo de belleza estamos aferrados nosotros? Porque hay bailarines que aunque estén trabajando desde este lugar, filosóficamente, el concepto de belleza que tiene es un concepto de belleza muy occidental, muy de lo exterior, de lo que nos han vendido siempre, ¿no? De la eterna juventud, de las formas armónicas, no sé qué, perfectas. Entonces, a lo mejor ahí hay un poco de dicotomía y nuestra danza no acaba de ser auténtica realmente, porque no estamos como siendo realmente, o hay alguna máscara todavía que hay que transformar, ¿vale? Hay que ver qué tipo de belleza nos resuena y hay que intentar ir más allá de esa belleza. Hay que intentar ir más allá. No significa soltarla, ir más allá, ¿vale? Es como redefinir ese concepto. Aquí, ¿por qué comento esto? Porque es una realidad, porque ese tipo de danza es un poco la que nosotros
hay como una llamada interior a buscar otro tipo de belleza. Cuando tú buscas este tipo de danza, estás buscando otra belleza. Cuando tú ves esos cuerpos así eh, como deteriorados, viejos, ¿qué se te mueve? ¿Los rechazas? ¿Te gusta? Tiene mucho que ver también con ese concepto de belleza que nos hemos hecho o tengo que ser bello para que me acepten, ¿no? Para que me quieran, que tiene mucho tema todo este tema de la belleza. Y al final tiene mucho que ver con la libertad de mostrarse uno mismo como es liberador. Y al final esto es una danza que busca bailar libre. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, bailar libre. Entonces, soltar el concepto de belleza nos puede ayudar mucho a encontrar nuestra propia danza, ¿vale? No tanto lo que nos han vendido que tenemos que hacer. Entonces, ese es un punto para mí realmente importante de hacer clac y de poder bailar realmente tu propia danza, ¿vale? Eh, bueno, cuando yo bailaba con los rusos otra vez, estábamos trabajando lo de las máscaras y a mí me costaba mucho poner esas caras así y es que a mí esta danza, a mí esto, yo no resueno con esto, ¿vale? Entonces una vez dije, bueno, pues ¿sabes qué? Que voy a hacer la danza donde me ponga más fea jamás visto, jamás. Y me puse a hacer una danza con una cara ahí, haciéndose súper, súper, súper fea y lo compartí. Y fue el vídeo donde más me han dicho, ¡ay, qué guapa, qué guapa! Y decía, ¿pero guapa? El día que más fea me pongo es cuando me han dicho que estoy más guapa. Entonces, dije, bueno, no significa, porque yo no resueno con eso grotesco, no resueno con eso, pero sí que resueno con lo natural. Lo natural es bello, por ahí. Yo por lo menos por ahí, lo natural es bello. No me voy a lo grotesco, me voy a algo natural. Y eso siempre será bello. Ah, vale. Pues bueno, la clase iba a ser un poco más corta. Entonces, estos son los deberes que nunca los hacéis, nunca me enviáis nada. Estoy muy enfadada con vosotras. No me enviáis nada, ni inspiraciones, ni reflexiones, ni trabajos, nada de nada. Yo no he visto un grupo igual, de verdad. Igual hay mucha información, puede ser, puede ser. Yo, mientras me digas, mira, estoy trabajando en ello, vale, ya me quedaré tranquila. Pero vamos, de verdad que digo, ¿qué pasa aquí? Estos son los deberes. Presenta tu paisaje. Escoge un tema del índice e investiga. ¿Cuáles son los temas? Nos vamos otra vez aquí. Sería, investiga un paisaje, investiga el tema de la perspectiva, investiga el tema de la claridad espaciada, del vacío, ¿sí? Investiga conversar silenciosamente, investiga más el tema del instante decisivo, de la historia, de captar la imagen, el momento. Yo esto lo hago a veces. Ahora, por ejemplo, acabo de estar en viaje express a Oporto. Ya tenía idea. Mi idea era, voy a hacer un specific sitio. O sea, voy a bailar, voy a escoger un sitio específico y ahí veré la danza de ese lugar. Más la investigación mía personal que estoy haciendo, buscando estos movimientos más sencillos, más naturales, una danza quizá más libre, ¿vale? Sin expectativas, como soltando muchas capas, y también para atrapar el momento, en mi momento, lo que estoy sintiendo, lo que está pasando. Entonces por eso he hecho una pequeñita danza y la he hecho en un vídeo.
sin expectativas, sin presentar aquí o allá o como carta de presentación y mi gran biblioteca de archivos. No sé, simplemente es para un instante decisivo, como coger ese, atrapar ese momento, ¿vale? Ese ha sido un poco como mi objetivo. Ha sido una dancita de 5 minutos que os la voy a compartir también, por si os sirve. Pero puede ser resonar con esta foto, podéis hacer un feedback verbal, una duda, podéis hacer una pequeña danza y compartirla aquí, ¿vale? Pero es interesante poder elaborarlo en formato danza, en formato verbal o visual a través de que compartís algo. O mira, yo tengo este artista que a mí me resuena o quiero investigar más sobre esto, porque es la manera de que vosotras conseguís activar el aprendizaje, activar el conocimiento que yo os estoy dando a través de la experiencia directa. Es como realmente se aprende, no desde este lugar pasivo donde yo solamente miro y es posible que me aclaro, pero es posible también que me atabalo porque hay mucha información. Entonces, si yo lo bajo al cuerpo, voy a ver si mi cuerpo necesita explorar solo una línea, si quiero explorar varias cosas que hay en este cuerpo, si quiero explorarlo todo a la vez, tengo que dialogar con mi cuerpo, ¿sí? Con esa inteligencia corporal, con mi parte intuitiva, a ver a partir de aquí cuál es el siguiente paso que tengo que dar. O a lo mejor simplemente le apetece caminar y observar las perspectivas que se abren, pero es importante que lo bajéis al cuerpo y que lo compartís, ¿vale? Para que pueda desplegarse, pueda, como decíamos, ¿dónde estaba? Aquí, con este. Pueda expandirse la vida, ¿sí? Es importante desplegarlo, expandirlo. Bien, lo que os he dicho antes, que, bueno, no lo he puesto aquí por el tema de los derechos de imagen, y esto es una cosa, pues, muy, bueno, que yo por lo menos llevo trabajándolo miles de años, y es, hago así, pum, quito todo lo que hemos dicho es como reset, ¿vale? Punto cero, y simplemente me pongo a escuchar, podéis hacer un record o no, o sea, lo podéis grabar o no, como queréis, ¿vale? Escojo una canción y la propuesta es que lo hemos hecho, las que estuvisteis contadas siguiendo yo creo que todos lo hemos hecho esto, pero bueno, lo vuelvo a traer, ¿vale? Escucho una canción, intento bailar con la canción, siguiendo el ritmo, la melodía. Segunda parte, misma canción. Intento bailar en contra de la canción, en contra del ritmo, en contra de la textura de la, ¿sí? Y la tercera parte, intento bailar sin estar tan atenta al ritmo, a los elementos, intento bailar la atmósfera de la canción, ¿vale? Em, Eso sería un poco una propuesta. Yo os voy a compartir una canción también para que probéis pasar por estas tres cosas. Siempre intentamos, como cuando llegamos a un lugar, sentir la atmósfera, ¿no? Pues entonces, eso es muy interesante. Yo creo que en esta foto, ir en contra el artista lo ha querido hacer de alguna manera poniendo un elemento creado por el ser humano, que es el cubo este con el espejo, ¿no? Pero a la vez ha sido como, vale, pongo esto, pero de alguna manera intento que forme parte del paisaje, entonces le pongo un espejo para que refleje o para que se llene por dentro. Eh, Hay algo de varios elementos geniales, es decir,
se pueden dar los tres a la vez. Ir a favor, ir en contra, sentir la atmósfera. Entonces, cuando se pueden dar los tres elementos, es una genialidad. Vale, esto es como un reto, ¿no? Para trabajar. Pero ir a favor o ir en contra es como voy a favor, voy en contra es la crisis, sentir la atmósfera, es como un poco como el soltar, el ser uno con el paisaje, ¿no? Entonces es como quizá podéis entenderlo como un proceso, como algo que tiene fases, pero bueno, simplemente puedo coger una canción y explorar las tres áreas, ¿vale? Luego me podéis decir si la habéis podido llevar a cabo y qué tal os ha parecido, si os ha costado o no. Eh, y bueno, pues a lo mejor una pequeña exploración de cómo lo habéis sentido. Y bueno, yo por ejemplo trabajo mucho el tema de la sonificación, ¿no? La sonificación de un espacio. Es cuando llego a un lugar, intento, hay espacios que ya tienen música de forma natural, como la naturaleza, pero hay otros que tienen una música más silenciosa. Intento como embody, ¿no? Como poner en el movimiento cuáles pueden ser los sonidos de esos lugares. Y hago una danza como una especie de partitura visual. ¿Cómo sonaría el sonido? Es un poco como yo trabajo ahí. Entonces, trabajar la sonificación de un lugar es muy interesante, poder escuchar los ritmos naturales de los sitios, ¿vale? Eso es como, primero hemos dicho de una canción concreta, ahora ya estamos hablando de ponerle sonido a un paisaje. No tanto porque tenemos el peligro por nuestra historia, por todo lo que hemos aprendido, de quedarnos en la forma y nos desconectamos del ser, ¿no? De esa danza más auténtica. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto de instante compartido, algo que os puede ayudar es, yo observo un paisaje y en vez de, pues como vemos, ¿no? Vemos en Buto, vemos mucho esto, ¿no? De, así, en silencio, de, pues me estoy haciendo un árbol o soy una flor. Ay, es que esto es, vamos, no nos dice nada, ¿no? Es como, es como de colegio de niño pequeño, eso sí que es plano. Entonces, eh, el sonido de las cosas, la sonificación, la textura que trae, el sonido, el volumen que trae, ¿no? La arquitectura, el volumen de esa cosa, ¿cómo suena eso? Es una manera muy interesante de explorar los paisajes, ¿sí? Con la sonificación. Bueno, yo aquí os lo dejo esto, si os apetecería más todavía la cabeza. Bueno, hoy, como habéis visto, está la clase grabada porque el día de la clase no puedo, tengo un trabajo, entonces la dejo grabada y os la voy a compartir ya. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que os ayude un poquito más a aclararse y a que sea como líneas desde las cuales trabajar, ¿no? Como cuál es el terreno sobre el cual estamos trabajando, un poquito, que nos dé como unas coordenadas. Vale, pues nos vemos el siguiente. Si me dais un segundo, vamos a mirar aquí. Espera, siempre hacemos así, ¿no? Como, a ver, vamos aquí. Este lo hacemos chiquitito. Entonces nos venimos aquí. Ay, venimos acá. Ta, ta, ta. Pulsos. Suprimido. Vale, vamos a ver cuál es el siguiente. Eh, tenemos. Ahora estamos en abril, en el grupo paisaje. El próximo será en mayo, el 16 de mayo.
con el cuerpo frágil, lighty, ligero, cuerpo frágil. Esto es muy bonito para trabajar. Y también es uno muy interesante para tema crisis. Fácil que se rompa. Bueno, ¿por qué no trabajar este cuerpo frágil, ¿no? Mostrar nuestra fragilidad. Bueno, pues esta es la siguiente que trabajaremos. Onírico, niebla, espuma, muy de naturaleza, ¿ves? Cuerpo bruma, estos se parecen mucho. Horizonte, delicioso y el último el efímero. Vale, pues quedamos así. Probar todas las cosas que os he propuesto para compartir el vídeo en el grupo, más todas las propuestas de danza que hay. Y bueno, en algún momento iré recibiendo trabajos vuestros. No hay plazo de entrega, ¿vale? O sea, puede ser que aún estemos todavía con el cuerpo sombra de repente, pero a mí sí que me gustaría ir viendo cosas vuestras para poder ir dando feedback y para ver realmente cómo la información va como una semillita, ¿no? Va llegando, cómo va aterrizando en vuestros cuerpos también, ¿vale? En vuestros procesos creativos. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que tengáis unas buenas vacaciones, Semana Santa y todo eso. Y cualquier cosa, estoy en el grupo, atenta. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, un besito. Adiós.